Durante años, el bosque de Cerro Frío fue considerado un sitio peligroso, pero no por razones sobrenaturales. Las autoridades hablaban de accidentes, de senderistas desorientados, de cambios bruscos de clima. Sin embargo, quienes vivían en los pueblos cercanos siempre supieron que esa explicación era insuficiente. Demasiadas personas se perdían en un área demasiado delimitada. Demasiadas aparecían semanas después en lugares ya revisados, deshidratadas, sin heridas visibles, incapaces de explicar dónde habían estado. Y demasiadas simplemente no regresaban jamás. Los mapas oficiales mostraban senderos claros, rutas marcadas, zonas de acampada autorizadas, pero los lugareños decían que el bosque no respetaba los mapas, que había zonas donde el terreno se reorganizaba solo, donde caminar en línea recta no garantizaba avanzar, y donde el silencio no era ausencia de sonido, sino una presencia activa. El caso que reabrió el interés público ocurrió en el verano de 2018, cuando un grupo de 4 estudiantes universitarios decidió acampar durante 3 noches en una zona conocida como La Hondonada, un claro natural rodeado de pinos altos y rocas antiguas cubiertas de musgo. Llevaban GPS, provisiones suficientes y experiencia previa en excursiones similares. La primera noche transcurrió sin incidentes, salvo por un detalle que uno de ellos mencionó en un mensaje de voz enviado a su familia. El bosque se volvía extrañamente silencioso después del anochecer, como si los insectos y animales se retiraran al mismo tiempo, dejando un vacío acústico tan absoluto que resultaba incómodo. A las 2 de la madrugada, según los registros del teléfono, alguien salió de la tienda por varios minutos. Nadie recuerda quién fue. Nadie recuerda por qué. La segunda noche fue peor. Uno de los estudiantes comenzó a insistir en que había visto algo moverse entre los árboles, algo demasiado alto para ser un ciervo y demasiado delgado para ser una persona. Describió una silueta que no caminaba, sino que se inclinaba hacia adelante, como si colgara de las ramas invisibles del aire. Sus compañeros se burlaron de él al principio, pero dejaron de hacerlo cuando notaron huellas alrededor del campamento al amanecer, marcas profundas, irregulares, que no correspondían a ningún animal local y que rodeaban las tiendas en un patrón casi circular. El GPS empezó a fallar ese mismo día, mostrando coordenadas imposibles, repitiendo la misma distancia recorrida sin importar cuánto caminaran. La desaparición ocurrió la tercera noche, sin gritos ni señales de lucha. Simplemente, una de las tiendas apareció abierta a la mañana, vacía, con el interior intacto. No había rastros que seguir. No había huellas que se alejaran del campamento. El bosque parecía haber absorbido a la persona con una eficiencia quirúrgica. Los otros 3 estudiantes caminaron durante horas buscando ayuda, convencidos de que estaban siguiendo el sendero principal, hasta que, al caer la noche, se dieron cuenta de que habían regresado exactamente al mismo claro, a la misma hondonada, sin importar la dirección que tomaran. Fue allí donde comenzaron a escuchar los sonidos. No eran voces claras, ni palabras reconocibles. Eran imitaciones imperfectas de sonidos humanos, respiraciones demasiado lentas, pasos que se detenían justo detrás de ellos, fragmentos de risas que no terminaban de formarse. En algún momento,
Uno de ellos creyó escuchar su propio nombre, pronunciado con su misma voz, pero con un ritmo extraño, como si quien lo imitara no entendiera del todo cómo debía sonar. Cuando finalmente fueron encontrados por los equipos de rescate, 2 días después, estaban juntos, sentados en el centro del claro, con la mirada perdida y los oídos sangrando levemente. El tercero nunca apareció. Los sobrevivientes no volvieron a ser los mismos. Ambos desarrollaron una aversión extrema al silencio. Dormían con la televisión encendida, con música constante, con cualquier cosa que evitara ese vacío sonoro que describían como una presión que piensa. Uno de ellos, antes de desaparecer meses después en circunstancias similares, escribió en un cuaderno una frase que los investigadores no supieron cómo interpretar. No nos seguían, nos estaban esperando. Casos similares comenzaron a emerger al revisar archivos antiguos. Informes de los años 70 hablaban de campamentos abandonados con fogatas aún calientes. En los 90, un grupo de cazadores juró haber visto figuras altas en la niebla, inmóviles, observándolos desde lejos, sin ojos visibles, sin reflejar la luz. Los relatos coincidían en un detalle inquietante. Todos mencionaban una sensación previa, una certeza inexplicable de haber entrado en un lugar que no estaba destinado a transitarse, como si el bosque tuviera zonas internas que no correspondían al mundo humano. Hoy en día, Cerro Frío sigue abierto al público. Las advertencias se limitan a recomendaciones generales. No hay letreros que hablen de criaturas ni de desapariciones. Sin embargo, los habitantes del lugar saben reconocer a quienes no deben entrar. Dicen que algunas personas, al acercarse al límite del bosque, sienten un impulso irracional de avanzar, una curiosidad que no parece propia. A esas personas nadie intenta detenerlas, porque el bosque no toma a cualquiera, solo a quienes responden cuando algo, desde la oscuridad entre los árboles, los llama sin mover los labios. Después de la desaparición del segundo estudiante superviviente, el caso dejó de ser tratado como un incidente aislado y comenzó a circular internamente entre cuerpos de rescate, guardabosques y algunos investigadores independientes que ya tenían conocimiento previo de Cerro Frío. No se trataba de una investigación oficial abierta al público, sino de un intercambio silencioso de informes, notas y advertencias no escritas. Varios rescatistas coincidían en lo mismo. Había zonas del bosque que parecían activarse solo bajo ciertas condiciones, como si esperaran un número específico de personas, un tipo particular de atención o incluso un estado emocional concreto. No todos los que entraban desaparecían, pero quienes lo hacían compartían un patrón inquietante: curiosidad persistente, dificultad para abandonar el lugar y una sensación previa de haber estado allí antes, aun cuando era su primera visita. Uno de los documentos más perturbadores provino de un guardabosques con más de 20 años de experiencia en la zona, quien decidió jubilarse anticipadamente tras un incidente que nunca fue registrado de manera formal. En su testimonio, relató cómo, durante una patrulla nocturna, escuchó pasos sincronizados alrededor de su posición, siempre a la misma distancia, sin importar cuánto avanzara o se detuviera. No eran pasos humanos ni animales, no había irregularidad, no había peso variable, no había intención aparente de acercarse. Simplemente estaban allí, manteniendo un perímetro perfecto, como si algo invisible estuviera midiendo el espacio que él ocupaba. Cuando encendió la linterna, el bosque parecía normal, pero el silencio era tan profundo que sintió náuseas. Más tarde, al revisar su grabadora de voz,
descubrió que durante toda la patrulla se había registrado una respiración adicional, lenta y profunda, que no coincidía con la suya. A partir de entonces, comenzaron a aparecer grabaciones similares en otros dispositivos recuperados del bosque, teléfonos encontrados sin dueño, cámaras de acción abandonadas, grabadoras dañadas por la humedad. En muchas de ellas, el audio contenía sonidos que no habían sido percibidos en el momento. Murmullos en frecuencias bajas, imitaciones imperfectas de voces humanas, palabras incompletas que parecían formarse y deshacerse al mismo tiempo. Algunos expertos sugirieron interferencias naturales, otros señalaron que las grabaciones mostraban patrones rítmicos demasiado precisos para ser aleatorios. En más de una ocasión, al reproducir el audio a mayor volumen, se distinguían frases que parecían preguntas, siempre formuladas de manera torpe, como si algo estuviera ensayando el lenguaje. El bosque comenzó a ser evitado por los habitantes locales, no por miedo directo, sino por una especie de respeto tenso, casi ritual. Se decía que Cerro Frío no era peligroso todo el tiempo, sino solo cuando algo faltaba. Algunos ancianos hablaban de ciclos, de periodos en los que el bosque parecía tranquilo, seguido de temporadas en las que se volvía activo, reclamando presencia humana de manera selectiva. Nadie usaba la palabra cazar. Preferían decir que el bosque ajustaba su interior, que equilibraba algo que no podía permanecer vacío. La expedición, que marcó un antes y un después, fue organizada de manera discreta por un grupo mixto de investigadores independientes y rescatistas voluntarios, todos con conocimiento previo de los casos. Entraron al bosque con un protocolo estricto: nunca separarse, mantener sonido constante, marcar cada árbol con pintura reflectante y registrar todo en tiempo real. Durante las primeras horas, todo funcionó según previsto, pero a medida que avanzaban hacia la hondonada, los marcadores comenzaron a desaparecer. No eran arrancados ni dañados, simplemente dejaban de estar allí. El GPS volvió a mostrar coordenadas repetidas y el sonido ambiente comenzó a comprimirse, como si el aire mismo se negara a transmitir ruido. Fue entonces cuando vieron las figuras, no de frente, no de manera clara, siempre entre árboles, siempre parcialmente ocultas, demasiado altas, demasiado quietas. No caminaban, observaban. Algunos miembros del grupo describieron la sensación de estar siendo evaluados, no como individuos, sino como conjunto, como si el bosque estuviera decidiendo si eran suficientes. Cuando uno de los investigadores comenzó a llorar sin poder explicar por qué, el sonido del bosque cambió. Aparecieron chasquidos lejanos, movimientos sutiles en la periferia visual. Algo se había activado. La retirada fue caótica. 2 personas se separaron del grupo durante apenas unos segundos. Al reagruparse, una de ellas ya no estaba. No hubo gritos, no hubo lucha, solo un espacio vacío donde alguien había estado. El resto abandonó la zona sin volver la vista atrás. Nadie intentó buscar al desaparecido. Todos comprendieron, sin necesidad de palabras, que hacerlo implicaría quedarse. El informe final de la expedición nunca fue publicado. Sin embargo, una copia parcial circula en foros cerrados y archivos no oficiales. En él se menciona una hipótesis que nadie se atreve a confirmar abiertamente: que las entidades del bosque no son criaturas en el sentido tradicional, sino manifestaciones de un entorno que imita la conciencia humana sin comprenderla, aprendiendo lentamente a través de la repetición, la observación y la desaparición. Que los árboles no están vivos como animal, sino como un sistema que requiere presencia para mantenerse coherente. Hoy quienes se acercan a Cerro Frío aseguran que en ciertas noches el bosque parece más grande por dentro, que los árboles se sienten más juntos, que los sonidos llegan con retraso y que si uno se detiene lo suficiente y guarda silencio absoluto, puede percibir algo moviéndose en la distancia, no hacia ti, sino reposicionándose, como si ajustara el espacio para cuando decidas dar el siguiente paso. Porque el bosque no persigue, el bosque espera.
La decisión de cerrar oficialmente el acceso a Cerro Frío nunca se anunció como consecuencia de las desapariciones. En los comunicados públicos se habló de riesgo ambiental, de derrumbes, de protección de flora en peligro. Sin embargo, quienes participaron en los informes internos sabían que esas razones eran apenas un disfraz administrativo para algo que no podía ser contenido con vallas ni señalización. El bosque no terminaba donde indicaban los límites oficiales. De hecho, algunos mapas recientes comenzaron a mostrar inconsistencias. Senderos que aparecían desplazados unos metros, curvas que no coincidían con la topografía real, zonas que parecían expandirse sin explicación. Era como si el territorio se negara a permanecer fijo una vez que había sido observado con demasiada atención. A pesar del cierre, las desapariciones no cesaron, cambiaron de forma. Personas comenzaron a perderse en áreas colindantes, a kilómetros del perímetro señalado, en zonas que nunca habían sido consideradas peligrosas. Caminantes experimentados aseguraban haber reconocido árboles idénticos a los de Cerro Frío en bosques completamente distintos, como si ciertos fragmentos del lugar se estuvieran replicando o filtrando en otros entornos. Un caso particularmente inquietante involucró a una familia que acampó en un parque nacional a más de 100 kilómetros. Durante la madrugada, el padre salió de la tienda tras escuchar pasos alrededor del campamento. Nunca regresó. A la mañana siguiente, los equipos de rescate encontraron huellas que no llevaban fuera del área, sino que se adentraban en una zona de pinos jóvenes que no figuraban en los registros forestales de años anteriores. Los sobrevivientes de encuentros cercanos comenzaron a describir una misma sensación, independientemente del lugar, una alteración profunda del espacio. No se trataba de perderse por desorientación, sino de experimentar que el entorno dejaba de responder a las reglas habituales. El tiempo se volvía irregular, minutos que se sentían como horas, horas que pasaban sin dejar recuerdo. Algunos afirmaban haber caminado durante lo que percibían como una noche entera, solo para descubrir, al salir del bosque, que no habían transcurrido más de 20 minutos. Otros aseguraban lo contrario, haber permanecido inmóviles y aún así perder días completos. En todos los casos, el silencio era el detonante, un silencio tan compacto que parecía presionar desde adentro del cráneo, obligando a la mente a llenarlo con pensamientos que no siempre eran propios. Los investigadores independientes comenzaron a plantear una posibilidad aún más perturbadora, que el bosque no fuera un punto fijo, sino un estado, un tipo de configuración del espacio que podía activarse bajo ciertas condiciones y trasladarse con quienes habían sido expuestos a él el tiempo suficiente. Esto explicaría por qué algunas personas, tras sobrevivir a Cerro Frío, desaparecían meses después en lugares completamente distintos, como si algo hubiera aprendido su forma de moverse, sus rutinas, los momentos exactos en los que estarían solos. No eran seguidos, eran recordados. Uno de los últimos documentos filtrados describe una grabación recuperada de un teléfono hallado en una zona boscosa recientemente afectada. El video muestra al propietario caminando entre árboles comunes, sin señales evidentes de peligro. Sin embargo, el audio revela algo distinto, un segundo patrón de pasos perfectamente sincronizado con los suyos, siempre medio segundo después. En un momento, el hombre se detiene. Los pasos continúan durante 2 ciclos más y luego se detienen también. El hombre susurra que hay alguien ahí. La respuesta no es una voz, sino un cambio en la acústica del entorno, como si el bosque hubiera inhalado lentamente.
El video termina sin mostrar violencia, solo oscuridad, solo silencio. Con el tiempo, comenzó a circular entre rescatistas una regla no oficial. Si te pierdes en el bosque y todo se vuelve demasiado silencioso, no intentes orientarte, no llames a nadie, no digas tu nombre. Decían que el nombre era lo primero que aprendían a usar, que una vez pronunciado en ese estado de silencio, el espacio respondía, no acercándose, sino cerrándose, como si cada palabra fuera un punto de anclaje que permitiera al entorno ajustarse mejor a tu forma. Hoy, Cerro Frío sigue figurando como un área restringida, pero quienes conocen los casos saben que eso ya no importa. El fenómeno no pertenece a un solo lugar. A veces se manifiesta en senderos secundarios, a veces en campamentos improvisados, a veces en bosques perfectamente conocidos. No hay señales claras que indiquen cuándo ocurrirá, solo una intuición previa, una sensación breve de haber cruzado un límite que no estaba marcado. Quienes ignoran esa sensación suelen desaparecer sin dejar rastro. Quienes la reconocen y se retiran a tiempo, cargan con algo peor, la certeza de que el bosque los ha visto y que en algún punto indeterminado del futuro, cuando el silencio sea suficiente y el espacio esté listo, volverá a recordarlos.